Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con el curso de bases farmacológicas 1, vamos a entrar al tema de farmacodinamia, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada la farmacocinética, ¿no? Que es un área de la farmacología. Entonces, la farmacodinamia también es otra área de la farmacología. ¿Sí? Por ser un área de la farmacología, esta estudia, ¿ya?, el mecanismo de acción de los fármacos y las modificaciones bioquímicas y fisiológicas que éstas producen en el organismo. Todas esas reacciones que puedan ocasionar los medicamentos se les llaman modificaciones bioquímicas. Fisiológicas y van a inhibir, ¿no?, por un efecto antagónico o un efecto antagonista, ya ciertos procesos. Pero en sí, en concepto sencillo, estudia, ¿no?, la acción de los fármacos y las modificaciones bioquímicas y fisiológicas que éstas producen, ¿ya? Claro, en el organismo. Antes de seguir avanzando, hay que dar ciertos conceptos para entender un poco mejor, ¿ya?, lo que se va a avanzar. Primero vamos a ver el concepto de acción farmacológica. La acción farmacológica es la modificación que produce los fármacos sobre las funciones del organismo, en el sentido de que aumenta o disminuye, o también podemos decir estimula o deprime, ¿ya? Hay que recordar que los fármacos nunca crean nuevas funciones, esto tenerlo presente, solamente las modifican. Luego vamos a ver otro concepto, efecto o respuesta. Son manifestaciones, ¿ya?, objetivas de la acción farmacológica. Puede detectarse con los sentidos del observador, ¿sí?, o con la ayuda de aparatos. Por ejemplo, si nosotros lo detectamos con los sentidos, por ejemplo, la fiebre, cuando un paciente presenta 40 grados centígrados, consumimos un antipirético, la fiebre va a disminuir. Cuando volvemos a tocar al paciente, ya no está caliente, ha regresado a su temperatura normal, ¿no? Entonces, a eso nosotros le decimos, ¿no?, efecto farmacológico. También con los aparatos que nos puede ayudar son, por ejemplo, el estetoscopio, el tensiómetro, ¿no?, para poder determinar su presión arterial, ¿no? Al evaluar el efecto se consideran tres características: su intensidad, la duración y la frecuencia, ¿sí? Son tres consideraciones, ¿no?, o tres características que hay que tener en cuenta sobre el efecto o respuesta de un fármaco. Luego vamos a ver el modo de acción farmacológica. El modo de acción farmacológica es el proceso fisiológico que explica la acción farmacológica, ¿no? Acá nos va a explicar cómo es que ha cambiado ese proceso fisiológico, siempre y cuando se haya administrado un fármaco. Y luego tenemos órgano efector, es aquel donde se produce el efecto, o en algunos textos le dicen órgano diana, ¿no? Es en donde los fármacos van a ejercer su acción, ¿ya? Podemos decir, más que todo se habla de órgano diana, ¿sí? Tejido diana no, se le dice tejido efector, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos el caso de la adrenalina, ¿ya?, su acción farmacológica sería a nivel simpático mimético. Su efecto farmacológico, elevación de la presión arterial, pero su modo de acción, vasoconstricción. Es un ejemplo que vamos a tener. Después vamos a estudiar el sistema nervioso, pero acá solamente les pongo, ¿no?, que es diferente distinguir estos conceptos. Bueno, ahora vamos a entrar como punto 1
a las clases de fármacos. Tenemos dos tipos, ¿ya?, de fármacos. Los fármacos inertes o placebos y por otro lado los fármacos de acción definida. Primero, los fármacos inertes o placebos. Estas carecen de acción farmacológica. No provocan efectos físicos, ¿sí? Estas generalmente se estudian o su utilización es cuando nosotros vamos a estudiar un nuevo principio activo y se hace una comparación de los resultados, ¿no?, en la cual se ha administrado, ¿no?, a un grupo pacientes con placebo y a otro grupo con el principio activo, ¿no? A eso se iba el estudio experimental o estudio clínico, el doble ciego. No sé, cuando han hecho su tarea habrán, ¿no?, dado cuenta de que son estudios que en la cual el evaluador desconoce de en sí quién ha tomado placebo y quién ha tomado el principio activo, ¿no? Pero en sí hace un resumen y se separa. Y ahí vamos a determinar si el paciente tuvo, ¿no?, ese efecto deseado. Podríamos decir que el placebo actúa psicológicamente, porque hay pacientes que tú le das placebo y al día siguiente están tranquilos y dicen, sí, me curó, y al final nosotros, ¿no?, sorprendentemente hemos dado placebo, decimos, ¿no? Pero bueno, hay enfermedades que sí podemos utilizar, ¿no? Pero hay enfermedades tal vez que todavía no se pueden utilizar, por ejemplo el cáncer, ¿ya? Ahora, los fármacos de acción definida. Estas ocasionan efectos físicos y psicosomáticos, ¿ya? Según su mecanismo de acción, estos fármacos pueden actuar mediante receptores y algunos no actúan mediante receptores. Estas actúan mediante, ¿no?, sustancias químicas, ¿ya?, que están en el cuerpo. O enzimas. Algunas inhiben algunas sustancias enzimáticas, ¿ya? Por eso, por eso es de que tenemos dos tipos de fármacos, ¿no? Simple, como por ejemplo acá tenemos los AINES. Los AINES, ¿qué efecto producen? Antiinflamatorios, también analgésicos y algunos con menor grado y otros con mayor grado, antipiréticos, ¿sí? Pero estas actúan no en los receptores, estas actúan mediante la inhibición de enzimas, ¿ya? Medicamentos que actúan a nivel de receptores, por ejemplo, tenemos la adrenalina, ¿ya? La adrenalina, ¿no?, tiene su acción a nivel de receptores. Y hablando de acción, tenemos que ver las características de la acción farmacológica. Como punto 2, tenemos características de la acción farmacológica, ¿no? El fármaco tiene que tener esas características con respecto a su acción. Si no, no lo vamos a considerar un fármaco, lo vamos a considerar capaz una sustancia tóxica o un veneno, ¿ya? Primer punto, selectividad. Dice que aunque ser distribuidos alcanzan casi en todos los tejidos, la mayoría de fármacos ejercen sus efectos solamente sobre aquellos, ¿no?, donde tienen como fin, ¿ya? Esto es importante pues permite actuar sobre una función orgánica alterada sin modificar el resto de funciones del organismo. Por ejemplo, no estamos hablando de los AINES. Estos van a actuar a nivel de la ciclooxigenasa, no van a actuar a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver su efecto, que es selectivo. Luego tomamos reversibilidad. Quiere decir que cuando las células recuperan sus funciones habituales una vez que el fármaco deja de hacer contacto con las células, ¿ya? Y esa es una característica común de la mayoría de los fármacos, ¿ya? Por el mismo AINES, ¿no? ¿Ya? Otro, disculpen, tenemos la intensidad, frecuencia y duración, ¿ya?
Ya habíamos hablado anteriormente que eso es respecto a su efecto o respuesta, ¿no?, del fármaco. Tiene que tener una respuesta, ¿no? Y esa respuesta está mediada por la intensidad, la frecuencia y duración, ¿ya? Luego tenemos el periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la administración del fármaco y la aparición del efecto. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre y a las 00 horas se consume, ¿no?, un paracetamol y a la 1 ya produce el efecto, ¿no? Toda esa hora ha sido un periodo de latencia, porque por ejemplo, a la 1 ya se ha empezado a producir el efecto, ha disminuido su temperatura, ¿no? Luego tenemos el umbral. El umbral es la concentración mínima que debe alcanzar el fármaco para ejercer su acción, ¿ya? Si no alcanza el umbral, estos fármacos no van a ejercer el efecto deseado. Por eso que una de sus características es el umbral, ¿ya? Y es importante. Luego tenemos la irreversibilidad, que es lo contrario a la reversibilidad. Nos dice que son células, ¿no?, en la cual no recuperan sus funciones luego de estar unidas al fármaco, ¿ya? Y a pesar que pierden contacto con ellas, igual no funciona, ¿ya? Podríamos estar hablando de venenos, ¿no? Generalmente estos fármacos se caracterizan por tener enlaces covalentes. Un ejemplo claro, tenemos la cloranfenicol, a dosis continuas, donde la frecuencia es más de 5 o 10 días, empieza a presentarse los efectos de aplasia medular. Los glóbulos rojos ya salen deformados. Claro, no todo el cuerpo, ciertas partes empiezan, pero si continuamos administrando cloranfenicol, va a aumentar, ¿no?, esa aplasia medular. Hay que tener, ¿no?, cuidado de usar ese medicamento, ¿no? Bueno, estas son las características. Luego vamos a ver los tipos de acción farmacológica, ¿ya? En esos tipos de acción farmacológica, primero, ¿no?, vamos a tener la estimulación. La estimulación es el aumento de la función de las células de un órgano, no como su nombre lo dice, estimulación, ¿ya? No solamente puede actuar en un órgano, sino en un aparato o un sistema. Por ejemplo, tenemos la cafeína, estimula, ¿no?, en las funciones corticales, o sea, nos va a mantener despierto. Y no solamente al cerebro, sino casi todo el cuerpo, ¿ya? Otro tipo de acción, depresión. La depresión, su nombre lo dice, deprime. Es la disminución de la función, ¿ya?, de un órgano, un aparato o un sistema. Por ejemplo, los anestésicos, ¿no?, deprimen el sistema nervioso central y por lo tanto deprimen los demás órganos. Por ejemplo, otro, el diazepam, clonazepam, bromazepam, que son, ¿no?, medicamentos benzodiazepínicos, deprimen también el sistema nervioso, ¿ya? Entonces eso le llamamos, ¿no?, una acción de depresión, ¿ya? Luego tenemos otra acción que es el de irritación. Son estimulaciones violentas, ¿no?, que ocasionan una lesión celular y que pueden desencadenar una reacción inflamatoria, ojo, en el caso de situaciones normales. Pero, por ejemplo, a veces se aplican ciertas enfermedades. En el caso de las verrugas, ¿no?, se utiliza el nitrato de plata, porque estas queman a la verruga, ¿ya? Pero si nosotros provocamos a las mucosas, estas van a provocar irritación, ¿sí? Por eso, pero su efecto es de irritación, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de acción, que es el de reemplazo. El de reemplazo son fármacos de acción de sustitución, en la cual el fármaco
va a corregir, ¿no?, ciertas deficiencias de una sustancia orgánica. Por ejemplo, tenemos la hormona de la insulina. A veces el páncreas no produce cantidad suficiente, entonces hay que reforzar eso, ¿no? Y aplicamos insulina por vía subcutánea, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de acción, la permisiva. Esto es algo nuevo tal vez para ustedes, porque en sí siempre se ha hablado de 5, pero la permisiva, ¿no?, tiene la facultad en la cual algunos fármacos de accionar la secreción de algunas sustancias, en la cual favorecen para la producción de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, los antidiabéticos, ¿ya?, como la glibenclamida, que estas van a estimular la secreción de la insulina en el páncreas, ¿no? Y el páncreas va a aumentar su producción, ¿ya? No está, ojo, no está estimulando en el sentido directo al órgano, sino mediante, ¿no?, otra sustancia que va, ¿no?, a estimular eso. Por eso acá se hablan de dos tipos de sustancias, que una sustancia va a estimular la otra y esa sustancia recién va a hacer que se produzca más secreciones, en este caso de insulina. Y por último, tenemos el tipo de infección antiinfeccioso. Bueno, estamos hablando de todos los antibacterianos, antiparasitarios, antivirales, antifúngicos, ¿ya?, en la cual esas atenúan o destruyen, ¿ya?, microorganismos patógenos. En algunos casos sin alterar las funciones del huésped. Cuando tiene un efecto, ¿no?, les puedo decir, hay dos tipos de antibacterianos, ¿no? Hay unas que van a matar totalmente las células, ¿ya? Células, digo, bacterias, tanto de la flora normal de nuestro cuerpo como las bacterias que nos están ocasionando, ¿no?, esa infección. Pero hay otros antibióticos que solamente van a matar a las bacterias que están siendo o están causando infección, ¿ya? Bueno, hasta aquí son estos tipos de acciones, ¿ya?, según, ¿no?, su acción farmacológica. Luego vamos a ver, ¿ya?, el sitio de acción farmacológica. O sea, ¿dónde van a actuar? Bueno, así de simple y sencillo. El sitio de acción, ¿no?, farmacológica, podemos tener acción local, ocurre donde nosotros administramos el medicamento, ¿ya? Por ejemplo, a nivel tópico, ¿no? A nivel tópico, nosotros, a nivel de la mucosa, aplicamos y estamos dando un efecto local. O, por ejemplo, la lidocaína, efecto anestésico local, nada más, ¿no? Según el sitio, tenemos a nivel sistémico. Estas ya llegan, penetran a la circulación sanguínea y ahí es donde se van al órgano diana para producir su efecto o su acción. Y por último tenemos el indirecto, o también llamado remota, ¿no? Esta ejerce sobre un órgano que no entra en contacto con el fármaco, ¿ya? Por ejemplo, los expectorantes. Los expectorantes irritan la mucosa gástrica, pero a nivel del nervio vagal estimula la secreción de moco a nivel bronquial para que se produzca la expectoración, ¿ya? O también, por ejemplo, los mismos AINES, ¿no?, van a disminuir, ¿no?, la fiebre, pero también va a causar irritación gástrica, ¿ya? Después vamos a estudiar sus mecanismos, ¿no?, de cada uno. Bueno, si es que se da la oportunidad en bases farmacológicas 2, ¿no? Bueno, según el sitio de acción son estas tres. Luego vamos a ver los mecanismos de acción, ¿ya? Estos mecanismos de acción
Es el conjunto de procesos que se producen en la célula y que son base, ¿no?, de la acción farmacológica. En sí, la farmacología molecular estudia los mecanismos de acción, porque ya estamos hablando a nivel molecular, receptores, enzimas, ¿no? Y ahí nos va a referir, ¿no?, ciertas interacciones que ocurren entre las moléculas del fármaco y con las moléculas de la célula, ¿ya? Bueno, existen muchos factores que intervienen en este proceso, ¿no? Eh, pero en sí no hay una teoría exacta que nos explica, ¿ya?, el mecanismo de acción. Pero según la farmacología de la farmacodinamia, tenemos tres tipos de estudios. Primero, estudio de la curva dosis, ¿ya? Este estudio se va refiriendo a su nombre, ¿no?, de acuerdo a la dosis, dando la respuesta, ¿ya? Pero vamos a tener en este caso dos tipos de respuesta. Primero, las respuestas graduales, que estas están más relacionadas entre la dosis y la intensidad que produce, ¿ya? Luego tenemos las respuestas cuantales. Estas están referidas, ¿no?, en que la dosis, ¿qué dosis se necesita para producir el efecto deseado? ¿Ya? Y acá en forma gráfica, por ejemplo, en forma gradual, tenemos, ¿no?, la dosis, la curva va subiendo, ¿ya? Entonces, las respuestas graduales va a estudiar eso. Mientras va aumentando la dosis, el efecto va aumentando, ¿sí? En caso de las respuestas cuantales, estudia cuánto de dosis se necesita para producir un efecto, ¿ya?, mínimo, se podría decir. Y también estudia el efecto, cuántas dosis se necesita para tener un efecto tóxico, ¿ya? Entonces es la diferencia de los dos, ¿ya?, entre el estudio de la curva dosis-respuesta. Hay que tener en claro también ciertos conceptos como potencia de un fármaco, eficacia de un medicamento, la dosis eficaz media, la dosis tóxica media, la dosis letal media. Hay que decir que no todo lo tóxico nos va a causar la muerte, ¿ya? También nos indica el índice terapéutico, el rango terapéutico, que están involucradas dentro del estudio de la curva dosis-respuesta, ¿ya? Luego tenemos el otro estudio, el estudio de la biofase. Acá es un poquito compleja. Esto está basado al principio de Ferguson, ¿no?, en la cual el principio de Ferguson indica el medio en el cual el fármaco está en posición de interactuar con el receptor sin que intervengan las barreras de difusión, o sea, las membranas celulares, podríamos decir. Tenemos dos tipos, las de acción específica, no específica, y las de acción específica. Las de acción no específica son aquellos que siguen los principios de Ferguson, ¿ya? O sea, quiere decir que la acción de un medicamento se logra gracias al equilibrio que hay tanto en la fase externa como en la fase interna de la célula. Por eso se le dice biofase, ¿ya? Como dice ahí, sigue el principio de Ferguson. En cambio, la específica no sigue el principio de Ferguson, ¿ya? Se caracteriza porque la mayoría de fármacos son potentes, ¿ya?, a bajas concentraciones. Por ejemplo, la digoxina, los alcaloides, ¿no?, a pequeñas concentraciones produce efectos potentes. Y también son de acción selectiva, precisamente para un solo tipo de órgano o sistema, ¿ya? Bueno, luego tenemos otro tipo de estudio,
que es la que se estudia ahora en la farmacología, ¿ya? Los estudios de los receptores, ¿ya? Los fármacos están formados, ¿no?, por moléculas, y sus acciones resultan de la interacción, ¿ya?, con ciertas moléculas celulares que nosotros le llamamos receptores, cuya presencia, bueno, explica, ¿no?, esa selectividad que hay, ¿no?, con el fármaco de acción específica, ¿ya? Estas tienen dos características, ¿no?, la afinidad y la actividad intrínseca, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el fármaco A, B, C y D. El fármaco A y el fármaco B, miren, ojo, es un círculo el fármaco, un cilindro. Pero el fármaco B, miren, es recto, pero también tiene un semicírculo. Pero las dos van a encajar acá, ¿no? Las dos van a encajar en este semicírculo. Por eso podemos decir que el fármaco A es un agonista. Por ejemplo, una histamina que nos va a producir alergia. Y nosotros vamos a suponer que la sustancia B es un antihistamínico. Es una molécula un poco más grande, pero tiene la misma llave, ¿sí? Y también va a encajar acá. Pero esta molécula antihistamínica, al unirse, ya no va a hacer esos efectos de alergia. Entonces, estas dos van a competir para que entren acá, ¿no?, al receptor, ¿no? Al ser competitivos, va a disminuir el efecto de la histamina, ¿no?, el efecto alérgico, ¿no? Un ejemplo les estoy poniendo, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, interacción fármaco-receptor, justo tiene que encajar. Cuando ya está la unión, ya está encajado, ¿ya? Cada fármaco tiene así su tipo de receptor, ¿ya? Le podremos decir llave cerradura, ¿no? Cada fármaco es una llave que está específicamente para una cerradura, un receptor, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido esta parte, porque lo que la farmacología se va estudiando ahora, ¿ya?, son esta parte de los receptores, ¿ya? Bueno, después vamos a hablar sobre los mecanismos de acción, ¿ya? Pero, disculpen, el mecanismo de acción ya hemos hablado, son estos tres tipos de estudios, y ahora vamos a ver los tipos de receptores, ¿ya? ¿Qué tipo de receptores tenemos? Tenemos 4 grandes familias. El primero, los receptores de tipo canales de calcio, de canales iónicos, ¿ya? Por ejemplo, los canales de calcio. Luego tenemos las proteínas acopladas a proteína G, ¿no? Estas estamos diciendo, por ejemplo, la proteína G, SG, PGI, ¿ya? Luego tenemos las proteínas catalíticos, disculpen, los receptores catalíticos que funcionan como proteinoquinasa, ¿sí? También eso se actúa mediante ciertas sustancias, ahorita lo vamos a ver. Y por último, tenemos los receptores que regulan la transcripción nuclear del ADN, ¿ya? Ahí generalmente trabajan las hormonas, los esteroides, vitaminas, ¿no? Entonces, viendo los canales iónicos, ¿ya?, son estructuras proteicas, ¿no?, formadas por esas subunidades, como vemos ahí, esos amarillo, el verde, rojo, son canales. Esos canales iónicos que se trabajan por, ¿no?, el calcio, potasio, sodio, ¿no?, que sufren una señal eléctrica en la cual hay una descarga, ¿no?, y se abren los canales y hay un intercambio, ¿no?, de gradientes de fluido dependiendo de qué iones se esté trabajando, y se comparte tanto a nivel intracelular como extracelular, ¿ya? En el caso de las proteínas G, hay bastantes, ¿ya? Y generalmente estas se estudian
estas actúan, ¿no?, en el sistema nervioso central y sistema nervioso eh, autónomo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los adrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos, ¿no?, colinérgicos. Entonces, estos receptores eh, están acopladas a una proteína, ¿ya? A esta proteína G se le dice porque están acopladas a una proteína de nucleótido de guanina, ¿no? Por eso proteína G, ¿ya? Estos receptores están sometidos a muchos niveles de regulación y a su vez se clasifican en tres tipos: las proteínas, disculpen, los receptores acoplados a proteína GQ, a las proteínas GS y a las proteínas GI, ¿ya? En el caso de las proteínas GQ, por ejemplo, en el gráfico nos dice que su finalidad, ¿ya?, es la activación, ¿no?, de la proteína GQ, que a la vez estas va a actuar activando, o produciendo la sustancia fosfolipasa C, como tenemos ahí, ¿ya? Fosfolipasa C, ¿ya? ¿Cómo lo vemos ahí? Ahorita lo vamos a ver primero en el otro gráfico, primero aclarando eso. La proteína GQ, o el receptor de la proteína GQ, ¿no?, se activa, ¿no?, o activa la fosfolipasa C, ¿no? Y esta fosfolipasa C tiene una acción en el organismo, dependiendo del tipo de célula u órgano que está actuando. Luego tenemos los receptores de la proteína GS, la adenilciclasa, es la que va a ser activada, ¿ya? En caso de la proteína GI, es lo contrario, esta inhibe la adenilciclasa, lo contrario, ¿ya? Entonces nosotros viendo en este gráfico, ahí tenemos en esta parte, ¿no?, efector, activador, y en este caso inhibidor. Entonces el activador tenemos adenilciclasa, donde va a estar, ¿no?, inmenso, y acá vamos a inhibir la adenilciclasa, todo lo contrario, ¿no? Acá, supongamos, mire, acá este círculo morado es el adenilciclasa, o algunos le llaman ciclasa de adenilato. No es adenilciclasa, adenilil, disculpen, ciclasa, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Mira, pues si vamos a activar, ojo, el paso 1, se va a activar la proteína G, pero acá tenemos el GTP, guanin trifosfato, que va a convertirse a guanin difosfato. Pero ¿qué va a pasar? Que va a activar el receptor. ¿Por qué? Porque ese de trifosfato se va a convertir a difosfato. Ese grupo fosfato lo va a pasar acá a la proteína G. Y esta proteína G, cuando se activa a trifosfato, va a pasar a activar a la adenilciclasa, ¿sí? Muy contrario acá, en el caso del inhibidor. En el inhibidor tenemos la proteína G, disculpen, guanil difosfato, pero va a venir y lo va a donar un grupo fosfato para convertirse en guanil trifosfato, ¿ya? Y este guanil trifosfato va a inhibir, ¿ya?, o sea, a la adenilciclasa, ¿sí? En el caso de la proteína GQ, una vez que la adenilciclasa se ha activado o se ha inhibido, acá abajo tenemos la proteína sinasa, que va a ser dependiente de la adenosín monofosfato, que es inactivo, ¿sí? Es inactivo, pero en este caso, si es que se ha activado, es porque se va a tener bastantes ATPs, ¿ya? ¿No?, en la cual estos van a actuar en estas adenil monofosfato. Pero estas adenil monofosfato, como son inactivos, van a activar a la proteinoquinasa, que es dependiente de la adenosín monofosfato, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una respuesta celular, ¿ya?
Bueno, es un poco complejo, pero esto lo voy a explicar en el sistema nervioso, sus efectos si es que hay oportunidad. A nivel cardiovascular se trabaja bastante con ese tipo de receptores, ¿ya? A nivel musculares, celulares, disculpen, nerviosos, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de receptor, los receptores catalíticos que funcionan como proteinoquinasa, ¿ya? Estos receptores, ya habíamos dicho, proteinoquinasa, otra vez hablando de eso, eh, solamente estas de acá, eh, ¿no? Van a actuar mediante estas sustancias, ¿no? De la proteinoquinasa, ¿ya? Eh, Estas se localizan, ¿no? En las membranas celulares, pero como les dije que actúan en las proteinoquinasas, van a actuar mediante enzimas, ¿no? Que son las fosforilaciones proteicas, en las cuales estas provocan unas modificaciones en dichas proteínas, o sea, activan o inactivan enzimas, ¿ya? También están relacionados, ¿ah? A los receptores catalíticos, ¿ya? Catalíticos de las proteínas G, de la guanilciclasa, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, que tenemos este gráfico derecho, ¿no? Ahí tenemos la molécula, ¿no? La molécula. ¿Qué va a pasar la proteinoquinasa? Que cuando recibe 4 cargas de monofosfatos, ¿ya? Por ejemplo, mira, tenemos 1, 2, 3, 4 cargas. Estas cargas se van a unir y por lo tanto van a liberar estas dos sustancias. Y estas dos sustancias pueden inhibir o pueden estimular, ¿no? Algunas enzimas, ¿ya? Por eso es que estas necesitan. Pero para que otra vez se vuelvan a unir, estas proteínas tienen que volver a soltar las 4 cargas de adenosín monofosfato, ¿ya? Bueno, espero que hayan entendido esta parte. Eh, Sé que es un poco complejo, sé que es un poco difícil, pero yo sé que si se lee, lo van a entender. Capaz ahora no lo entiende porque es la primera vez que escuchan esos tipos de reacciones, porque esta es la farmacología de la farmacodinamia, en la cual estudia cómo actúan las células. Ya con esta base, después cuando nosotros estudiemos cada, ¿no? Sistema, órgano, vamos a ver cómo es su mecanismo de acción de la célula y nosotros vamos a saber cómo actúan estos medicamentos y también vamos a poder saber sus efectos adversos, ¿no? Otro detalle, y por último, tenemos los receptores que regulan la transcripción de ADN, ¿no? Estos lógicamente se localizan en el núcleo celular mediante los ADNs y actúan modulando ciertos procesos de transcripción, o sea, copias de ADN, ¿no? Formando los ARNs para que lo puedan traducir, ¿ya? O sintetizar, ¿no? A nivel de los ribosomas. Un claro ejemplo, como les digo, son las hormonas, los famosos anabólicos también, ¿ya? Esos influyen ahí en la síntesis, ¿ya? De la transcripción de esos ADNs. Otro también pueden ser las vitaminas, ¿ya? Las vitaminas ayudan a la transcripción, a mejorar la lectura del ADN. ¿Mm? Bueno, chicos, dentro de las, los diferentes 4 tipos de receptores que hemos visto, hay subreceptores, ¿ya? Que eso lo vamos a dejar después como tarea, pero esta semana no les voy a dejar tarea porque como ustedes saben nos estamos acoplando a la plataforma real de la institución, ¿ya? En la cual ahí sí, una vez que ya haya fecha de inicio sí o sí, ahí voy a empezar a dejarle los trabajos pendientes, porque para nosotros es tedioso estar corrigiendo, ¿no? De un grupo, después de otro grupo, entonces no se puede, son bastantes alumnos ustedes, ¿no? Antes de terminar, hay que dejar en claro que hay factores que modifican la acción de los fármacos, ¿sí? Podemos nombrarlas unas cuantas, podemos decir la dosis, podemos decir el estado de salud o enfermedad,
la raza y la especie por genética, la edad, el peso corporal, el embarazo, o sea, la gestación, ciertos alimentos que consumes también. El clima será un factor que modifica la acción del fármaco. Sí, también. ¿Ya? Esa tolerancia y sensibilización está mediada a nivel genético, ¿ya? Que le llamamos nosotros idiosincrasia. Otro, alergias a medicamentos. No, bueno, podemos nombrar muchas más en la cual estas modifican ciertas acciones, ¿ya? No es que las van a anular, van a modificar en algún lado estos efectos, ¿ya? Bueno, chicos, esta clase ha sido un poco tal vez tediosa para ustedes porque yo sé que farmacodinamia no es la parte más fácil o la parte más fuerte para ustedes, pero he tratado de darle un resumen porque si ustedes pueden ir a otros medios de información y pueden estudiarlo ahí, no hay problema, pueden reforzar sus conocimientos, pero recuerden, es un poco complejo hablando de receptores. Es bastante química, bastante bioquímica, ¿no? Pero léanlo, estudien, es algo bonito y muy entretenido. Yo les recomiendo tantos libros que hay en internet, ¿ya? Después que termine ojalá que termine la cuarentena. Si es que termina la cuarentena, voy a dejar a la delegada para que quede una fecha y saque copia y ustedes lo puedan tener. Y si es que no, ya vamos a ver qué medidas tomamos con la nueva plataforma, ¿no? Que ya tiene la institución, ¿ya? Bueno, chicos, a la siguiente clase creo que ya vamos a trabajar con el Meet Google, ¿ya? Para algunas preguntas que capaz ustedes tengan con respecto a la introducción a la farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, ¿ya, chicos? La otra clase, sí o sí, Meet Google, quisiera saber de parte de la delegada quiénes pueden en la mañana y quiénes pueden en la noche, ¿no? En la mañana será pues un lapso de 1 hora, o quisiera que me den horarios para hacer grupos para esas preguntas, pero chicos, que no sean tanto, porque también yo no puedo, no dispongo de tanto tiempo tampoco, ¿no? Por eso yo me voy a partir para ustedes, como nosotros llevamos 4 horas con ustedes, podemos hacer 2 grupos y hacerlo 2 horas, ¿no? O si son 4 grupos, lo puedo hacer los 4 grupos, pero en 1 hora. Ya chicos, ya depende de ustedes, ya voy a coordinar eso con la delegada para la otra semana. Ya chicos, bueno, los espero, gracias, bye.